Sí, 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 Perfecto, sí, perfecto, se ahora. ve, Dale se de ve 10. correctamente. Dale de 10. Bueno, en esta presentación voy a explicar un poco lo que es la IAC, o infraestructura como código. Es una tecnología que nos permite aprovisionar recursos, o sea, definir y levantar soluciones de infraestructura de nube de forma escalable, reproducible, auditable, entre otras cosas. Y voy a explicar sobre una herramienta que se llama Terraform, que es una herramienta de infraestructura como código, que tiene la particularidad de que nos permite trabajar con múltiples plataformas de nube de una forma controlada y bastante amigable o conveniente. El contenido de esta presentación salió originalmente del equipo de CloudOps, que es el equipo de DevLice, en el que definimos y mantenemos soluciones de nube para tanto para clientes de DevLice como para proyectos internos, utilizando la plataforma de AWS. Y bueno, también mi experiencia con esta herramienta sale ahí. Bueno, voy a presentar un concepto para que estemos alineados. Qué significa cuando hablamos de infraestructura, cuando hablamos de recursos. Después voy a presentar lo que es la infraestructura como código y finalmente todo sobre la herramienta Terraform y sus detalles, su forma de implementación. Bien. Eh, por infraestructura de nube nos referimos a recursos que son elementos dentro de una plataforma cloud que básicamente nos brindan de alguna capacidad. Pueden ser cosas básicas como por ejemplo un sistema operativo virtualizado, una máquina virtual, almacenamiento virtual también, o pueden ser soluciones ya más complejas apuntadas a un problema en específico, como ser herramientas para el desarrollador, herramientas de análisis de datos para poder visualizar y obtener insights o información relevante sobre los datos. Y también puede llegar al punto de que existan recursos que sean plataformas completas, en el que solamente subimos, por ejemplo, el código de la aplicación y ya sale andando, algo así como Heroku, Vercel, etcétera. Todo eso puede ser un recurso en la nube. Cuando queremos interactuar con una plataforma de nube como ser AWS, Azure, GCP, hay tres formas que son las estándares o las más comunes que nos disponibilizan siempre estos proveedores, estos tres grandes proveedores y muchos otros, que son la CLA o línea de comandos, que nos permite, por ejemplo, automatizar cosas si hacemos tareas con shell scripting. Después están los SDK o bibliotecas para el lenguaje de programación, que es lo que ocupamos normalmente cuando queremos que una aplicación o sistema se integre con una plataforma de nube. Por ejemplo, una aplicación backend que suba archivos y lea archivos en algún almacenamiento remoto. Y la GUI o interfaz web, que es básicamente el acceso más amigable, digamos, que consiste en ir al sitio web del proveedor y autenticarte con tus credenciales y ahí puedes ver todos los recursos, hacer clic, ver opciones, configuraciones, etcétera. Todo esto son las formas que tenemos para, para poder crear recursos, ver recursos, editar recursos, eliminar recursos, etcétera. Hay una cuarta forma, se podría decir, de interactuar con estas plataformas, que es la infraestructura como código. Básicamente consiste en escribir eh, código, archivos de código declarativo, y luego con alguna herramienta realizar ejecuciones que se asumen normalmente que son predecibles e idempotentes. Eh, Estas cuatro palabras, código, declarativo, predecible, idempotente, nos pueden decir muchas cosas. Por ejemplo, que el hecho de que sea código significa que es versionable, que puedes tener versiones, ramas, etcétera, en un repositorio Git que te permite tener modularidad y reutilizabilidad. Entonces, definís algo que después lo vas a ocupar 20 veces y no hace falta que estés escribiendo 20 veces lo mismo. También nos permite que sea auditable, o sea, que pase por un proceso de revisión antes de que se apruebe y se realicen las ejecuciones. El hecho de que sea declarativo significa a grandes rasgos que es fácil de mantener y fácil de escribir,
porque significa que nosotros simplemente vamos a declarar los recursos que queremos sin preocuparnos por el cómo se van a crear esos recursos. De eso se va a encargar la herramienta. Eh, y el hecho que sea predecible y bien potente nos garantiza que podemos reproducir estas configuraciones, este código, en diferentes entornos y también que si tenemos ya un proyecto existente, eh, podemos utilizar el mismo código que ya tenemos para hacer los cambios sobre esa configuración inicial y luego la herramienta se encarga de realizar las acciones necesarias para actualizar los recursos existentes del estado anterior al estado nuevo que vamos a querer. Existen estas herramientas eh, que las crearon y las mantienen las distintas plataformas de nube. Por ejemplo, AWS tiene CloudFormation, Azure tiene algo que se llama AFM y Google tenía esto que se llamaba GCDM. Y digo tenía porque en marzo de este año, o sea, hace 2 meses, decidieron descontinuar la herramienta, el servicio, y motivarle, digamos, a sus clientes a que lo reemplacen por el uso de esta herramienta Terraform. Bueno, ¿y qué es Terraform? Es, al igual que las anteriores, una herramienta de infraestructura como código, con la particularidad de que es cloud agnostic o que no está basado en una plataforma de nube en específico. Fue creada por una empresa de San Francisco que se llama HashiCorp en 2014 y bueno, entre el 2014 y 2021 lanzaron versiones con, digamos, con cambios disruptivos, pero basadas en la misma idea de arquitectura. Fue recién en el 2021 que lanzan la versión 1.0, donde se comprometen a mantener retrocompatibilidad y no traer cambios muy disruptivos. Lanzan aproximadamente 2 o 3 minor version por año. Actualmente están en la 1.14. Y, y bueno, y tiene esta particularidad muy importante que es cloud agnóstico, o sea que no funciona solamente para un proveedor de nube como las herramientas anteriores, sino que puede funcionar para cualquiera de estos y para muchos otros más que ya vamos a ver. Em, Se compone principalmente, para entenderlo bien, de estos 3 componentes. Uno sería el lenguaje, que a veces se le llama el lenguaje Terraform nomás, por la familiaridad del nombre de la herramienta, pero en realidad se llama HashiCorp Configuration Language, y este es el lenguaje de configuración declarativo en el que vamos a definir los recursos. Después tiene un ejecutable o aplicación que vamos a instalar en nuestro sistema operativo para poder utilizarla, que es Terraform Core. Y después están los providers, que básicamente son plugins o componentes que se acoplan a Terraform Core para poder brindarle a Terraform compatibilidad con las diferentes plataformas. Entonces, si yo quiero tener un proyecto que maneje recursos en AWS, voy a necesitar el provider de AWS y así con cada plataforma. Esto es lo que hace que Terraform pueda ser cloud agnostic y bueno, también logra que vayan saliendo las versiones de Terraform Core en cierto ciclo de vida y después los providers pueden ir saliendo de forma independiente porque si no sería una locura tener que estar manejando un producto, tener que estar manteniendo un producto que sepa absolutamente cómo comunicarse con cada una de las plataformas de nube y por haber. Eso sería imposible. Entonces, gracias a los providers, que son estos plugins que digo, es que puede delegar la responsabilidad de saber cómo funciona una plataforma de nube a un proyecto independiente, digamos. Bueno, esto es la sintaxis abstracta que vamos a estar viendo siempre que veamos un archivo de configuración de HCL, del lenguaje. Eh, lo único que existe en el lenguaje son bloques y se tiene que entender a un bloque como una unidad de configuración, no más que eso. Em, por ejemplo, van a haber bloques para configurar dónde,
con qué plataforma de nube nos vamos a comunicar. Y después van a haber otros, por ejemplo, para definir cada tipo de recurso que queremos crear o que queremos leer si es un recurso ya existente. Tiene primero que nada el tipo de bloque que se vendría a ser una palabra reservada. Después puede tener cero, uno o muchos labels, que serían como parámetros o atributos. Después en el cuerpo del bloque tenemos este, pares clave-valor, identificadores y expresiones, que van a terminar siendo propiedades o cosas así. Y a su vez puede tener de forma anidada, según el tipo de bloque, ¿no? Puede tener otros subbloques anidados. Estos son los tipos de bloque. No son muchos, son 13 si mal no recuerdo, que existen. Y bueno, por ejemplo, hay algunos de configuración global que nos van a indicar qué versión del ejecutable estamos utilizando o podemos utilizar, qué providers vamos a utilizar y cómo nos vamos a autenticar en esos providers, porque hay que tener credenciales, por ejemplo, algo así. Después hay valores constantes y variables. Después están los recursos de infraestructura que vendrían a ser los más importantes. Resource define un recurso básico que va a ser manejado por Terraform. Data define un recurso que ya existe y que no va a ser manejado por Terraform, pero que necesitamos saber de la existencia de ese recurso, ya sea porque vamos a manejar nosotros un recurso que va a depender de ese otro. Por ejemplo, existe una VPC, una red, que no es manejada por Terraform y nosotros queremos lanzar una máquina virtual que va a tener que estar parada en esa red. Entonces es necesario reconocer que existe, identificarla, simplemente para después poder referenciarla. Después están los módulos, que ya voy a explicar mejor a continuación, pero son básicamente, son como bibliotecas o colecciones de recursos y de bloques de data. Después tiene también propiedades de validación para lograr consistencia ahí de valores. Y también podemos imprimir valores de salida, imprimirlos o guardarlos en el file system, lo que sea. Eso nos sirve por si queremos conocer, por ejemplo, identificadores únicos o IPs de recursos que fueron creados por el proyecto. Y después hay otros tipos de bloque que la verdad no se ocupan tanto, yo personalmente no los ocupé, pero entiendo que influyen en el ciclo de vida, digamos. Te permite tener como hooks, o sea, asociar acciones a la creación y eliminación de recursos. Otra cosa muy buena que tiene es que no es solamente un lenguaje declarativo estático, sino que también nos permite utilizar expresiones que son básicamente como fórmulas, digamos, que se van a resolver en un valor en tiempo de ejecución, y esto nos permite tener configuraciones dinámicas. Por ejemplo, eh, no hace falta, por ahí si queremos lanzar una cantidad dada de instancias o de algún recurso dado, no hace falta que escribamos 20 veces lo mismo, porque con un bucle for podemos simplemente definir la cantidad de recursos que queremos y ahí se va a encargar el lenguaje de resolver esa configuración al ejecutar la configuración. También tiene funciones incluidas que están muy buenas, nos permiten hacer cosas, algunas simples, como por ejemplo obtener el valor máximo en una lista de números. Después tiene funciones para encoding, que esas están muy buenas porque hay veces en las que, por ejemplo, tenemos que leer un archivo en disco con las funciones de file system que están nombradas ahí, y tenemos que subirlo con una codificación dada, por base 64, qué sé yo, a la plataforma de nube con la que nos queremos comunicar. Entonces te provee todas estas funciones o utilidades que te resuelven la vida y no tenés que estar integrando cosas externas dependiendo de tu sistema operativo para lograr el flujo de trabajo que querés. Tiene también funciones de criptografía, acceso a la fecha y hora del sistema operativo. Tiene las de IP o de red, que están muy buenas porque a veces te ayudan a calcular los rangos o shaders de subnets dentro de una red.
Entonces, son utilidades que te simplifican mucho la vida para que no tengas que estar dependiendo de cosas externas, básicamente. Bueno, los providers que les había hablado un poco, que como les dije, son plugins, que son los que hacen que Terraform conozca, sepa que exista y sepa cómo hablarle a una API, normalmente de una plataforma de nube. No siempre y no necesariamente tienen que ser plataformas de nube. Por ejemplo, recuerdo la otra vez vi un provider que era simplemente para hacer un sleep, o sea, para lograr que la ejecución se detenga por un tiempo dado entre una acción y otra. Así que pueden haber providers que te den acceso a tu propio sistema operativo, por ejemplo. Sé también que hay providers que te permiten configurar routers de Cisco. Y había visto también que hay más de 3.000 providers públicos, porque, bueno, los providers pueden ser públicos o pueden ser privados, mantenidos por personas que lo utilizan ellos mismos. Y bueno, básicamente nos definen los bloques de recurso y de data, que, que son los que abstraen estos recursos reales que van a existir en la infraestructura real y, y nos dicen cómo usarlos. Perdón, ¿alguien levantó la mano ahí? No, parece Parece que que nada no. más alguien se unió. Es un Ok, alguien más exacto. dale. Bueno, y ahí hay una frase, la última oración de ese primer párrafo, que nos dice que sin los providers, Terraform no podría administrar ninguna infraestructura, simplemente puede calcular planes de ejecución, pero son los providers los que definen realmente lo que va a ser la infraestructura real. Los providers públicos están catalogados en una página web, en el registro de Terraform, y son ejecutables escritos en Golang, como todo el ecosistema de Terraform está escrito en Golang. Y bueno, básicamente son invocados por el ejecutable que nos instalamos nosotros, que es Terraform Core. Después están los modules, que son básicamente como bibliotecas, eh, o sea, colecciones de código que normalmente definen grupos de recursos o de bloques de data y te sirven para gestionar grandes configuraciones de forma sencilla. Hay recursos, perdón, hay módulos públicos que están catalogados, al igual que los providers, en el registro de Terraform. Y hay módulos privados o que puedes mantener vos para tu propio proyecto. A diferencia de los providers, no están escritos en Go, porque al ser bibliotecas están escritos en el mismo lenguaje que vamos a ocupar, o sea, HCL. Son muy útiles, por ejemplo, cuando queremos tener capas de recursos que vamos a replicar, por ejemplo, en diferentes entornos para un mismo proyecto. Entonces sería normal tener un módulo entero para toda la capa de networking o de redes y hacer que ese módulo reciba ciertos valores, atributos, variables. Entonces, cuando quieres crear realmente la infraestructura para el entorno de pruebas, llamas a ese módulo y le asignas los valores que querés para ese entorno de pruebas. Después haces lo mismo para el entorno de producción, reciclas el módulo, lo volvés a utilizar, nada más que ahora le pasás los valores reales que vas a querer para el entorno de producción. Bien, el estado en Terraform es básicamente un archivo, un JSON, que mapea los bloques de recursos que existen en nuestro código, en nuestra configuración, con los recursos reales. Entonces termina siendo la fuente de la verdad porque relaciona los elementos de nuestro código con los identificadores que definen un recurso real que existe en una plataforma. Gracias a este archivo, Terraform puede saber qué existe, qué cambios realizó o tiene que realizar y, y qué acciones tiene que realizar para aplicar un cambio en un entorno dado. Por defecto se crea un estado, o sea, un archivo, de forma local
en el mismo directorio de trabajo, pero también existe este bloque backend, ahí estamos viendo que es un subbloque del bloque Terraform, que nos permite definir un estado remoto para trabajo en equipos. Entonces, está bien, si voy a trabajar yo solo, capaz que ni me preocupa que esté compartido el estado, lo tengo en mi file system, en mi disco local. Pero si quiero que persista de alguna forma, estar seguro de que va a persistir, de que puedo revisar el historial versionado, o si quiero que muchas personas trabajen al mismo tiempo en el mismo proyecto, entonces necesariamente voy a tener que terminar usando un estado remoto. Así nos podemos comunicar eh, y saber realmente tener una sola fuente de la verdad. Eh, la forma en la que se manejan los backends la define Terraform Core, o sea, no depende de los providers que había nombrado anteriormente. Entonces la implementación de estos backends salen con cada versión nueva de Terraform Core. Y hay una propiedad que no existió desde el principio, pero que ahora existe, que está implementada en casi todos los tipos de backend y que se recomienda mucho usar, que se llama state locking. Es lo que podemos ver en la última propiedad de ese fragmento de código, que dice use log file. Básicamente, lo que hace el state locking es que logra el bloqueo de operaciones concurrentes que modifican el estado. Entonces, previene que puedas terminar en estados inconsistentes. Eso significa que si hay alguien que está en un proceso de ejecución de cierta configuración y al mismo tiempo viene otro miembro del equipo y quiere hacer una prueba o realizar alguna ejecución, no va a poder porque el estado mismo va a tener alguna bandera, digamos, una señal de que está en proceso de cambio, está en estado de cambio y que no se puede realizar ningún otro cambio hasta que termine este. Bueno, esta sería una estructura básica de directorios para un proyecto de Terraform. Em, Ahí vemos cómo los nombres de los archivos normalmente coinciden con alguno de los bloques que había listado yo. No hay convenciones estrictas, no hay reglas estrictas, sino más bien convenciones de cómo llamar a los archivos. Pero en este caso vemos que están separados, por ejemplo, por un lado el provider, que va a ser algo principal, algo necesario. Después el backend para poder persistir el estado. Después en el bloque main tenemos listado todos los recursos que vamos a crear. El archivo variables nos define los argumentos que le vamos a querer pasar en este entorno o proyecto específico. Y outputs, como dije, solamente imprime en pantalla o los guarda si tenés un pipeline automatizado, los valores finales de recursos creados. Acá ya tenemos algo más sofisticado. En el ejemplo de la izquierda, lo que se hizo fue que, por un lado, se crearon los módulos, como nombré, que nos definen capas de configuración. Normalmente vamos a querer tener módulos que representen diferentes tipos de recursos. Entonces, por un lado tenemos lo que es networking VPC, por otro almacenamiento y por otro cómputo, tipo servidores o cosas así. Y también además separamos lo que era el único archivo de variables en tres archivos. Uno que nos define los nombres y tipos de las variables, otro que asigna valores y otro que es ese que dice secret.auto.tfparse. Es lo mismo que el anterior, nada más que se ocupa para valores secretos o variables de entorno que no queremos subir después a un repositorio, por ejemplo. En el ejemplo de la derecha, lo que pasó fue que extrajimos el directorio modules por fuera de los proyectos y ahora vamos a tener proyectos, o sea, con su archivo main, su archivo backend, etcétera, dentro de la carpeta de environments y en cada environment vamos a llamar después a esos módulos. Entonces podemos reutilizarlos ahí para cada uno de nuestros entornos. Bien, este sería el workflow típico explicado con los comandos que nos da el CLI. Primero que nada, está el comando init, que lo que hace es que inicializa el working directory
y el backend, o los refresca si es que ya lo habíamos hecho por primera vez, y instala todos los providers o módulos que nos traemos, porque, este, porque solamente tenemos que traerlos en el código y después este comando es el que se encarga de realizar la instalación. Después, Terraform Validate básicamente valida la consistencia interna de la configuración para ver que no hayan discrepancias, digamos. Terraform Plan lo que hace es que evalúa el estado real y en base a la configuración que existe actualmente, calcula, digamos, o te define el plan de ejecución para realizar los cambios y lograr el nuevo estado final que vamos a tener. Después, Terraform Apply es el que realmente aplica el resultado del plan anterior y eso dispara todas las acciones que después van a lograr que tengamos nuestro estado deseado. Y Terraform Destroy solamente destruye o elimina todos los recursos administrados por el proyecto. Un segundo, por favor. Sí. El perro le pidió comida. Ahí está. No sé si se escuchaba, pero estaba como loco el perro. No, no, no se escuchaba. No sé. No se escuchaba. No. No. Bueno, está bien. Bien. Bueno, esto sería el workflow entonces, a través de los comandos que vamos a ejecutar y lo que nos permite trabajar, inicializar un proyecto y luego ir manteniéndolo, aplicando actualizaciones y llevándolas al mundo real. Después hay algo que se llama drift, que no es algo deseado, pero tampoco hay una forma que logre evitar que suceda el drift. Así que tenemos que saber que existe y saber cómo manejarlo. El drift o desvío en español es una diferencia entre el estado que maneja Terraform, entre el archivo JSON, y la infraestructura del mundo real. Puede ocurrir porque ocurrió cualquier evento que no fue administrado por Terraform. Por ejemplo, que vino alguien y se logueó a través de la plataforma web o del CLI y modificó un recurso. Entonces, Terraform no tiene forma de saber que ocurrió un cambio hasta que vos ejecutes un plan que ahí es cuando lee tanto el archivo de estado como la infraestructura real. También puede ser que un recurso haya sido terminado o eliminado. Por ejemplo, tenés una máquina virtual y por algún motivo, qué sé yo, se excedió el consumo de memoria o pasó algo catastrófico, qué sé yo, dejó de existir y bueno, entonces tu estado de Terraform no va a ser consciente de eso hasta que ejecutes un plan. Y en estos casos se pueden hacer una de dos cosas. Una es aceptar el estado real, lo que implica que tengas que cambiar manualmente tus archivos de configuración o mantener tu postura, digamos, mantener lo que dice el archivo de configuración y realizar una nueva ejecución. Entonces los recursos se van a volver a crear o se van a modificar para lograr el estado definido. Bien. Bueno, ahora sí, estamos en condiciones de ver un dibujo. Esos serían básicamente los componentes que nombré. Esa T morada que ven ahí es el logo de Terraform. Y bueno, este diagrama ilustra cómo es Terraform Core, el ejecutable. Quien lee la configuración la compara con el state field, con el estado. Luego llama a los providers, o mejor dicho, mediante los providers, traduce los cambios necesarios que considera hacer para llamar finalmente a la API y lograr los cambios en la infraestructura real. Bien, unas conclusiones nomás, unos párrafos. La infraestructura como código es la mejor forma para lograr este aprovisionamiento de infraestructura, logrando
auditabilidad, mantenimiento, modularización, etcétera. También la posibilidad de integrar pipelines de CI/CD, de forma que cuando cierta entonces se lance un proceso, un pipeline, que se encargue él nomás de realizar las acciones de aplicar la configuración. Y bueno, Terraform, la herramienta, más que nada se destaca por ser cloud agnostic, por esta característica de los providers que tiene. Y bueno, también por todo el ecosistema y comunidad que tiene, que en muchos casos son ellos los que mantienen los providers. Y también el manejo de estado, que es algo que no necesariamente existe en todas las herramientas de infraestructura como código. Así que esa es otra de las características que nos da una gran ventaja y después nos termina simplificando muchas tareas de mantenimiento. Bien, hasta acá lo que tenía de presentación. Tengo también preparada una demo, una especie de laboratorio, pero primero si alguien tiene alguna pregunta, dejo un espacio acá para que la hagan y después paso sí a realizar la demo. ¿Alguien? Sí, pregunta más. ¿Qué hace ahora? Che, te consulto porque tenemos nosotros en HSTU CloudFormation, Sí, que es nativo de AWS, pero este Terraform Core particularmente que mostraste ahí, ¿eso es algo que tiene que estar corriendo en AWS? ¿Es un servicio que te ofrecen ellos o lo tenés que correr vos en algún otro lugar? claro. No, lo tenés que correr en tu propia máquina, en tu propio sistema operativo, o bien en algún contenedor si tenés un pipeline, ¿no? Y gracias a los providers es que tu proyecto en algún momento va a tener que tomar credenciales, ya sea tus credenciales propias como usuario o unas credenciales que creaste solamente para Terraform. Y ahí se autentica, ¿no es cierto? Y realiza las llamadas a la API. Bueno, ahí Buenísimo. paso con la demo entonces, que justamente va a ilustrar eso. Bien, este es mi directorio. Acá en la carpeta Sandbox es donde yo tengo mis archivos main, backend, providers, entre otros. Por ejemplo, en main tengo este bloque de configuración global que me dice más o menos qué versión voy a utilizar. En backend, perdón, vamos a ver providers primero. Le estoy diciendo voy a ocupar el provider de AWS y voy a usarlo contra esta región. En backend defino el nombre del bucket y nombre del archivo en el que voy a almacenar el estado de forma remota, de forma persistente. Y bueno, ahora vamos a ver con más detalle. En el archivo main también estoy llamando a estos dos módulos que se llaman networking y compute, que en este caso los tengo acá, o sea, son módulos locales, no son módulos públicos que están catalogados en el registro. Y en el módulo networking defino todos los recursos de red. En este caso van a ser una VPC, una red, dos subnets públicas y dos privadas. Acá vean cómo con escribir solamente una vez el bloque de subnet pública, puedo crear más de una subnet pública gracias a este parámetro que dice que va a leer el valor de esta variable y que por cada elemento que tenga va a crear una subnet. Entonces lo escribo una vez y la configuración termina generando dos recursos. Lo mismo para las privadas. Y bueno, después tengo este gateway o pasarela para que las redes públicas tengan salida a internet, tablas de ruta, cosas de redes. Después en el otro módulo que se llama compute, tengo un security group que es básicamente un firewall que te da reglas de ingreso y de egreso, de entrada y salida. Básicamente para que podamos tener un servidor web o HTTP. Entonces le damos acceso desde
al puerto 80 y le damos salida ¿cómo es? A todo el Internet. Después tenemos esta declaración de constante sería con locals y defino que voy a tener esto es un mapa, un objeto, como quieran llamarle, con 3 claves que se llama instancia 1, 2 y 3 y cada uno tiene un valor diferente de subnet. Después ocupo yo esta constante que defino acá en este recurso, en este bloque, que me va a terminar creando 3 recursos, gracias a este atributo for each, me va a terminar creando un recurso por cada entrada en ese mapa, en este objeto. Va a ocupar el mismo tipo de instancia, o sea, van a tener las mismas capacidades, la misma memoria, el mismo almacenamiento, el mismo procesador. Van a pararse sobre la subnet que definía en el objeto, que en este caso tengo 2 para la subnet pública número 1 y 1 para la subnet pública número 2. Y también van a ocupar esta característica que es propia de AWS, que es el parámetro user para una instancia, que básicamente nos permite definir scripts de ejecución al inicializar la instancia. Entonces, esto que está acá, que es medio feo, es simplemente para acceder a los metadatos y conocer el ID de la instancia una vez que es creada. Y esto que está después sí es más amigable. Ocupa el administrador de paquetes, instala Apache Web Server y escribe en el índice del directorio que va a servir Apache Web Server este archivo. Hola, esta es mi número de instancia. Eso lo leemos de acá con esta función que sirve justamente para eso, para leer archivos desde el file system local. Bien. Primero les muestro acá cómo yo desde el CLI de AWS estoy logueado. Esto es como un who I am, como un quién soy. Entonces dice que soy Horacio Cini y que estoy ocupando estas credenciales temporales, básicamente significa esto, no importa mucho el detalle, pero para que sepan, ¿no? Porque cada vez que queremos ejecutar un proyecto, tenemos que estar logueados o desde la instancia de Shell, como es mi caso, o ocupando poniendo credenciales en algún lado, tienen que estar las credenciales sí o sí, porque si no, no va a poder loguearse y no va a poder realizar las acciones que quiere. Bueno, voy a dar primero un Terraform init, si bien ya está inicializado, esto va a refrescar y comprobar que esté efectivamente inicializado el proyecto, que se haya traído todos los datos de los providers, que tenga conexión con el backend, etc. Después, si le digo Terraform plan, lee toda la configuración, se va y busca en el archivo de backend qué es lo que existe y encuentra que no existe nada, así que va a querer agregar 16 recursos, cambiar ninguno y destruir ninguno. Y acá también ya me adelanta ya que yo tengo definido outputs o salida, que en este caso son las IPs públicas que van a tener las instancias una vez que se creen. Como todavía no se crearon y solamente se saben al momento de la ejecución, me dice que lo voy a saber después. Y bueno, acá está el detalle, si yo quiero hacer una especie de auditoría o revisar que estén bien las configuraciones de cada una de las propiedades con las que se van a crear cada uno de los recursos. Entonces, si yo sé que está bien eso, ya puedo pasar a hacer un Terraform Apply, que en realidad lo primero que hace siempre va a ser un plan, me va a volver a mostrar el plan de ejecución y me va a preguntar si estoy seguro, si quiero proceder. Digo que sí. Ahí me va logueando cómo se crean los recursos. Empezó por crear obviamente la VPC primero, después las tablas de ruta de las subnets. Ahí ya está creando las instancias. . 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
Magia. Creación, sí. Creación completa después de 24 segundos, me dice. De una de las instancias. Bueno, ahí ya se crearon todas las instancias. Creación completa después de 34 segundos. Me dice, salió todo bien, se crearon 16 recursos y no se cambió ni se destruyó nada. O sea, lo mismo que me adelantó en el plan. Y acá están los outputs. Me dice, la primera instancia tiene esta IP pública y sí, vamos a ver acá. Vamos a ver si ya entró en calor ¿cómo es? La instancia, si ya está sirviendo en internet. Sí, ¿viste? Eh, entonces, acá ya podemos ver cómo existe. Podemos también ir a la cuenta a través de la interfaz web. Esta es la cuenta Sandbox. Eh, Puedo ir al listado de instancias. Y voy a ver que existen estas tres. Sandbox Demo 1, 2 y 3. En este caso yo entré a la que tenía la IP 3,93, que era la instancia número 1. Y acá me está imprimiendo también el em, identificador, digamos, o sí, el ID único de la instancia. Lo mismo para las otras, o sea, me va a pasar exactamente lo mismo. Nada más que cada una me va a devolver su propio número de instancia. Ahí está. Bueno, y así en 34 segundos pudimos levantar la VPC, las subredes, el firewall y tres instancias, cosa que si lo hubiéramos querido hacer manualmente, ya sea por la consola o por este shell, nos hubiera tomado, no sé, 20 minutos, 25 minutos si sabemos lo que estamos haciendo. Y además, ahora podemos hacer un destroy acá y que todo esto deje de existir. Me va a pedir confirmación. Y después, cuando queremos levantarlo de vuelta, repetimos el proceso. ¿Tomó tiempo escribir toda esta configuración? Sí, tomó tiempo. Pero una vez que lo tenés, ya se convierte en algo que lo puedes reciclar, que lo puedes adaptar y que lo puedes ejecutar en el momento que vos querés y no tener que estar necesitando mucho tiempo de ejecución mucho tiempo de trabajo, perdón, en el momento en el que vos quieras que realmente existan esos recursos. Entonces, todos tus archivos de configuración se transforman en la fuente de qué es lo que vas a definir y qué es lo que vas a crear. Ahora ya debería estar viendo cómo ya están apagándose las instancias. Acá lo puedo ver. Sí, levantar una mano. Sí, quería preguntar, claro, me parece genial lo que estás planteando, justamente de que queda como una estructura reutilizable después. Justamente la alternativa sería hacerlo todo con el CLI, hacerlo todo manualmente. Esto es un antes y un después. Claro, o sea, las tres formas estándar de comunicarse con la plataforma nube están basadas en eventos o en acciones. O sea, vos tenés que ir y hacer clic, tenés que ir y apretar enter, o tenés que tener la aplicación corriendo que está haciendo llamadas HTTP constantemente. En Claro, cambio, esto te permite tener todo tu archivo de configuración que después en el momento que lo necesitas vas y lo ejecutas y listo. Esa es la gran diferencia. gracias. Sí, ¿alguien más había levantado la mano por ahí? Yo Jesús. quería saber qué convenciones hay con respecto al manejo del repositorio de estos archivos. Me imagino que si el proyecto es un monorepo, Ujú. guardas todo en una carpeta separada, y si es multirepo, un proyecto de microservicios, te creas un repositorio específico para estos archivos. Mm, a ver, yo creo que más que si es de microservicios o no, lo que importa sería más bien el número de entornos y si querés también tener arquitecturas multicloud, o sea, que maneje ciertos recursos en una plataforma, en la de AWS, por ejemplo, y ciertos recursos en otra, en la de Microsoft Azure. Em, Convenciones no hay, algunas así estrictas, pero sé que tenés la posibilidad de definir un solo archivo de backend para múltiples workspace, se llaman. Entonces, básicamente tenés un solo archivo JSON
en el que están catalogados varios separados, lo que sería el estado para diferentes proyectos o repositorios, como dijiste vos. Entonces vas a tener muchos directorios así con sus archivos main, con sus archivos provider, qué sé yo, Ujú. pero van a apuntar al mismo archivo remoto. Y justamente esa estrategia, esa técnica, se ocupa más que nada para arquitecturas multi-cloud o multicuenta, ¿viste? Si es que querés realizar ejecuciones en diferentes plataformas o diferentes cuentas dentro de la misma plataforma al mismo tiempo, ¿viste? Ok, Pero ok. sí, no creo, yo creo que más que nada es ir viendo qué es lo que te va a servir a vos, ¿viste? Pero Claro. sí está bueno conocer esas cosas. Por ejemplo, esto de los workspace, yo no lo he usado, pero la otra vez estuve leyendo. Entonces está bueno saber y después lo haces de la forma más eficiente posible. Sí. Ok. Yo me refiero más, no sé si tiene sentido esto, ponerle que tengo un repo, tengo un proyecto y tenemos un repo para el backend. Y Mm. tengo otro repo que mantiene el frontend. Y mi Ah, TL me dice, vamos a empezar a usar Terraform. ¿Qué hago? ya. Creo otro repo para estos archivos. Ah, en ese sentido te refería a Sí, vos. sí, sí. Nosotros estamos ocupando las dos cosas en el equipo cloud, porque primero empezamos a ocuparlo, les cuento ahí, empezamos a ocuparlo para dos proyectos aislados. Entonces lo que habíamos hecho era eso que dijiste vos, que teníamos el repositorio con el directorio back, el directorio front, otras cosas más. Y ahí creamos dentro de ese mismo repositorio el directorio con el proyecto de Terraform. Y después lo que empezamos a hacer a medida que fuimos adoptando más esta herramienta fue que creamos un único repositorio para toda la organización de Blades, del equipo cloud, que se llama Terraform. Y ahí tenemos separados en carpetas, algo así como está acá. En una parte la cuenta Andérica, por ejemplo, para tal o cual cliente. En otra parte la cuenta tal y así. Em, pero sí, o sea, lo veo medio transversal, tipo, ¿qué preferís? ¿Organizarte por proyecto o organizarte por tecnología? Porque una cosa va a ser el aprovisionamiento de la infraestructura y otra cosa va a ser la aplicación en sí, ¿viste? Creo que Sí. depende más de los desarrolladores y el equipo que manejes eso, Ujú, ujú. ¿se Ok. entiende? Ujú. Sí, sí, sí. Bueno, ¿preguntas? Sí. Otra vez yo ahora. Che, Sí. te consulto, ¿tiene como una interfaz gráfica donde puedas ver todos los recursos, como un diagramita? Porque viste que CloudFormation vos te creas siempre te lo estoy comparando con CloudFormation, ¿no? Pero te Sí, creas un stack y ahí tenés el template y ahí podés ver como tenés sí, el un Stack Builder. diagrama, Stack claro. Builder creo que se llama, sí. ¿Tiene algo de eso Terraform? No, no tiene. Lo que sí existen son proyectos independientes. Yo había visto 3 o 4 proyectos que más o menos trataban de lograr eso de diferentes formas, pero ninguno, la verdad, por el momento es muy serio, ¿viste? Muy robusto, muy maduro. Y ahí introduce esta particularidad de que a terminar dependiendo mucho del provider, ¿viste? Así que deberías hacer una capa de, de elementos gráficos, ¿no? De iconos por cada provider que quieras manejar. Lo que sí Claro. tiene, que a ver si recuerdo ahora cómo era algo con Graph, vamos a buscarlo. Es que te permite sacar como output em, un, ¿cómo se dice? Un archivo en formato DOT que es este formato que después vos lo pasás en un renderizador y te transforma las dependencias en un dibujito, ¿viste? A ver si funciona esto. Terraform Graph. Tiene pinta. No, el tema es que no tengo instalado DOT en mi sistema operativo, así que no voy a poder graficarlo. Ahí abajo Simplemente va a imprimir. mencionaba ¿Mm? unos third party.
ahí abajo, más abajo en la respuesta también. Ok. Bueno, si están familiarizados con el formato DOT, todo esto que está acá es un diagrama, o mejor dicho, es una relación de dependencias. Dot language. A ver. Ahí está, ahí tenemos. Ahí está, Fede, mirá, no, le faltan los colores, pero dice, está el recurso VPC main, y este recurso es dependido por las subnets, por las root tables, por el gateway y por el security group. No se puede crear ninguno de estos recursos que nombré sin antes haber creado la VPC. Y así pueden depender transitivamente, ¿no? Y lógicamente lo último que se va a crear va a ser la instancia, porque la instancia va a depender de la VPC, del firewall, de la subnet. Esto es lo que genera internamente, en realidad lo mostré muy por arriba acá, lo que se llama Graph Engine, que básicamente es la forma en la que Terraform maneja las dependencias entre los recursos. Construye un grafo acíclico, sería esto, porque pueden haber recursos que tengan muchas dependencias, a diferencia de un árbol, pero te garantiza que no existan ciclos, o sea, no puede haber un recurso que sea dependido por otro y sucesivamente ese segundo recurso depende del primero, porque entonces no podrías resolver nada. Bueno, esta técnica de definir el grafo de dependencias la implementó Terraform. No sé bien cómo lo harán otras herramientas como CloudFormation, pero esto fue algo que ellos mantuvieron desde la primera versión, al igual que el manejo de estado, y son las cosas que junto con la arquitectura de providers, ¿no? Que lo hacen que pueda resolver estas cosas de una forma tan buena y tan útil, que después nos termina beneficiando mucho a la hora de ocuparlo. Así que bueno, le falta color nomás, pero gráficos hay. ¿Alguien más? ¿Preguntas, comentarios? No. ¿Estamos acá? Bueno, eso fue todo entonces. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Y nada, que se vayan con algo nuevo, por si era que por ahí no conocían esta herramienta, que yo la conocí en el equipo Cloud y me parece que está muy buena, que nos viene a simplificar la vida para muchas cosas y poder mantener estas configuraciones que después las vamos a reutilizar y acelerar los tiempos de lanzamiento y despliegue. Muy bueno, era. Gracias, Aurea. Gracias.